Buen día, buenos días. Bueno, estoy encantado de volver a Barcelona de la mano de la Asociación de Prensa Gratuita y espero que estas jornadas sean sobre todo útiles y que nos abran un poco los ojos hacia el futuro. Yo creo que a pesar de las dificultades, a pesar de las complicaciones que está viviendo nuestra industria y nuestro oficio, yo prefiero pensar en que todo esto es una oportunidad y no solo un problema. Estamos pasando unos días, unos meses, unos años muy complicados, muy singularmente las últimas semanas, con algunos conflictos muy destacados en un medio en el que yo acabo de dejar de trabajar, pues bueno, me hacen mostrar mi solidaridad con lo que allí está ocurriendo, pero no solo con eso, sino con todos los compañeros periodistas que a lo largo de los últimos meses están sufriendo situaciones complicadas. Pero, a pesar de eso, a pesar de estas situaciones que afectan a personas, y por eso yo creo que siempre hay que tenerlas en cuenta, afectan a familias, pero que no son solo de nuestro sector, sino que son y afectan a personas y a familias de toda la sociedad y de todas las industrias. Yo creo que tenemos que pensar, como decía al principio, que estamos ante una oportunidad. Pero para poder aprovecharla no podemos olvidar la historia. A mí me interesa mucho acordarme, bueno, no acordarme, saber lo que pasó hace 166 años. Bueno, dirán, ¿qué nos viene a contar este hombre de algo que sucedió hace 166 años? Pues miren, hace 166 años el periódico Times de Londres inauguró un sistema de impresión que era el precursor de la rotativa. Bueno, ¿qué ocurrió? Que ese periódico, usando una velocidad de impresión que multiplicaba por 10 el de sus competidores, conseguía cerrar más tarde las ediciones, por lo tanto, contar mejor las historias y llegar antes a los kioscos, a la distribución, a los clientes y, por lo tanto, tener una ventaja competitiva enorme sobre los demás periódicos. 40 años después, esto ocurrió en 1846, 40 años después, después de unos procesos de perfeccionamiento de esos procesos, se inventó la linotipia. El conjunto de esos inventos tecnológicos hizo que la prensa mejorase mucho su calidad. No puede ser una casualidad que este mismo periódico fue el primero que tuvo corresponsales en el extranjero y el primero que envió enviados especiales a los conflictos bélicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una novedad que nuestro oficio haya estado ligado a la innovación tecnológica para poder ser más competitivo, para poder hacerlo mejor, para ser más útiles los periodistas. Y yo creo que a lo mejor lo que nos está ocurriendo, lo que nos ha ocurrido en los últimos años, es que igual nuestra industria, igual también los periodistas, nos hemos olvidado de eso. Igual pensábamos que todo estaba inventado, pensábamos que la situación de comodidad, siempre relativa, pero vista desde hoy, de comodidad en la que hemos vivido en los últimos 20 o 25 años en España, era ya el fin de la historia, como alguna vez se dijo. No es verdad. Hemos visto en los últimos 15 años cómo un montón de innovaciones tecnológicas que en principio parecían no tener nada que ver con nuestra industria y con nuestro oficio, y que como parecía que no tenían nada que ver, en realidad nuestra industria y nuestro oficio ha participado muy poco en esas innovaciones. El resultado ha sido que claro que tenían que ver. El resultado ha sido que ha cambiado de manera radical la manera de alimentarse económicamente en nuestra industria, o sea, el modelo de negocio, pero también está cambiando de manera fundamental la manera de ejercer nuestro oficio, cómo los periodistas nos comunicamos con nuestras audiencias, cómo los periodistas, no solo eso, sino también elaboramos nuestro mensaje informativo, cómo los periodistas controlamos a los poderes, pero ya no de una manera casi monopolística, sino compartiendo esas herramientas de control con las audiencias, con los ciudadanos. Esto
obviamente nos está poniendo en un escenario absolutamente distinto. En paralelo a todos estos cambios y simultáneamente en España y en Europa se está dando una crisis económica, en España muy singularmente, demoledora, que hace que la situación sea mucho más difícil. Pero no podemos echarle la culpa a la crisis económica de lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando es muy anterior. Es muy anterior. En el año 2000, 2004, 2006, hasta el año 2007, incluso el año 2007, estamos hablando de los años de más beneficio de la historia de los medios impresos, por ir a los que están en mayores dificultades, en la historia de España. Nunca los medios habían ganado tanto dinero, por diferentes cuestiones. No solo, o no principalmente vendían información, vendían otras cosas, pero nunca los medios habían ganado tanto dinero. Bueno, y sin embargo, en paralelo, en esos años en los que los medios tenían aparentemente un modelo de negocio extremadamente saneado, es cuando estaban ocurriendo cosas que iban a cambiar, como estamos viendo hoy, de manera definitiva la industria, el negocio y la forma de ejercer el periodismo. Yo en 2001, en una charla, dije públicamente que creía que no había que invertir ni un euro más, ni una peseta más que en rotativas. Invitaba a los consejeros delegados a no invertir ya nunca más en rotativas. Al día siguiente, cuando volví a mi periódico, en ese momento era el director de Mundo.es, el director general, creo que era en ese momento, hoy consejero delegado de Unidad Editorial, bajó a verme y me dijo: ¿pero qué estás diciendo? ¿Cómo dices eso? Si acabamos de conseguir que nuestros accionistas nos den no sé cuántos miles de millones para cambiar las rotativas. Y digo, pues creo que es un error. Creo que deberíais venderlas para luego alquilarlas, pero vosotros veréis, ¿no? Claro, él estaba casi indignado, ¿no?, porque alguien de su compañía dijese eso cuando acababan de convencer a los inversores para invertir un montón de dinero que obviamente jamás han podido amortizar. Bueno, esto es un ejemplo de la ceguera en la que se ha vivido en la industria, ¿no? Bueno, pues yo pensaba en esos años que el liderazgo en Internet era el mejor modelo de negocio y por eso tenía una verdadera obsesión por conseguirlo. Y en 2003, en el último trimestre de 2003, el Mundo.es entró en beneficios. Muy poco dinero, me decían entonces, pero beneficios. Eran 300.000 euros. Muy poco dinero, me decían entonces. Fíjate, 300.000 euros entonces les parecía una miseria, ¿no? Claro, porque el diario impreso ganaba mucho más, ¿no? Bueno, pues desde el último trimestre de 2003, el Mundo.es ganaba dinero. Y ese poco dinero en 2006 eran 6 o 7 millones de euros. Muy poco dinero, me seguían diciendo entonces. Muy poco dinero. Ahora no nos parece tan poco, ¿verdad? Ahora no nos parece tan poco. Bueno, yo creo que hay que aprender las lecciones del pasado, ¿no? En 2005, creo que era en 2005, no lo he mirado para comprobarlo, en una reunión de la AEDE, saben ustedes lo que es la AEDE, ¿no?, la Asociación Española de Diarios, bueno, no sé muy bien porque lo he mirado en Google esta mañana y me salía lo primero la Asociación Española de Educación, la Asociación Española de estomatólogo, no sé, me salían cosas, pero lo de AEDE salía muy, muy atrás. Es curioso, ¿no?, que una asociación que se dedica a la comunicación no sepa posicionarse en la red, ¿no? Esto es un síntoma, no lo digo como una anécdota, ¿no? Me parece un síntoma grave. Bueno, pues hicieron un congreso en Santiago de Compostela y yo llegué, me invitaron para intervenir y cuando llegué por la mañana estaban allí pues todos los consejeros delegados de los grandes grupos de comunicación, Vocento, Prisa, Unidad Editorial, La Vanguardia, que habían ido el día anterior a reunirse, a tener sus charlas, sus historias, y yo pensé, bueno, qué bien, ¿no? Cuando me toque intervenir, vaya audiencia que voy a tener. Bueno, me tocó intervenir en la última mesa redonda, yo creo que después de comer,
y ya no estaban. Yo le preguntaba al de AEDE, pero joder, ¿dónde está esta gente? Que yo estaba con la ilusión de decirles 4 cosas. Dice, no, es que se han ido a jugar al golf, porque aquí hay un campo de golf muy chulo y claro, se han marchado a jugar al golf. Y por eso yo puse un título, ¿no? Cuando todo lo que estaba ocurriendo, que tenía que ver con el futuro de su industria, ellos, mientras eso estaba ocurriendo, estaban jugando al golf, ¿no? Bueno, puede parecer una gracia, ¿no? Pero es que es una realidad, es que es así. Ahora lloramos, claro, ahora estamos pidiendo ayuda al gobierno para que nos subvencione, porque resulta que hemos descubierto que nuestra industria es fundamental para la democracia. Estamos, bueno, pues echándole la culpa a los demás, ¿no? A Google porque nos roba los ingresos, a las redes sociales porque nos quitan los clientes, pero parece que nosotros, ni los periodistas, ni los consejeros delegados, tenemos ninguna responsabilidad. Lo estábamos haciendo tan bien, estábamos ganando tanto dinero, que ¿cómo vamos a asumir ninguna responsabilidad? ¿No? Bueno, yo en 2006 he de decir que, antes de que me destituyesen como director del Mundo.es, 4 o 5 meses antes, después de 2 años de muchas peleas, en una de las intervenciones anteriores se decía, ¿no? Hablando del rigor informativo, decías tú, que no se puede aguantar que en las portadas se cuenten mentiras, ¿no? De los medios de comunicación. Claro, cuando hablamos, y empiezo a mezclar cosas, espero que os acostumbréis porque no lo puedo evitar, cuando hablamos del modelo de negocio y de poner los medios de pago y de que nuestra información es muy relevante, dices, ¿cómo vas a pretender cobrar por una mentira? No sé, es decir, no parece muy fácil de sostener ese modelo de negocio, ¿no? Bueno, yo andaba en el Mundo.es peleando por el tema del 11M, no sé si se acuerdan de esto, supongo que sí, para mí, porque me afectó personalmente, probablemente, ¿no? Pero creo que, visto ya con 6 años, 8 años después, creo que fue una de las mayores felonías que se ha hecho en la prensa española después de la transición, ¿no? El mantener durante años de manera absolutamente fabuladora unas teorías en torno a un asunto tan tremendamente trágico y delicado como fue los atentados del 11M, ¿no? Yo, bueno, era director de Mundo.es, desde el primer momento me negué a alimentar y a sostener ese tipo de informaciones y, lógicamente, pues yo ya sabía que me iban a despedir, pero bueno, me pareció que merecía, sinceramente, que merecía la pena, ¿no? Bueno, a pesar de eso, yo hacía mi trabajo todos los días y me acuerdo que 4 o 5 meses antes presenté un plan en el que lo fundamental que, obviamente no yo solo, con mi pequeño equipo de trabajo, que les decíamos, por cierto, a este mismo consejero delegado que seguía comprando rotativas, que creíamos que había que hacer productos de utilidad informativa en colaboración con las audiencias. Bueno, no, es decir, se rieron de nosotros, obviamente, ¿no? Claro, luego vemos, no sé si ustedes viajan, supongo que sí, que los antes gurús que te recomendaban un hotel, un restaurante, una película de cine, una obra de teatro, han sido sustituidos por la recomendación social, ¿no? Supongo que cualquiera de ustedes que van a buscar un hotel, lo que mira en TripAdvisor son los comentarios de otras personas como ustedes que han estado previamente en ese hotel, porque le interesa más lo que ellos opinan que lo que opina un crítico de hoteles, que pues, probablemente habla en un lenguaje y con unas perspectivas que no son las de la utilidad y la practicidad que uno busca cuando quiere un servicio, ¿no? Bueno, eso es lo que está ocurriendo hoy. Yo pensaba en 2006 que los medios tenían que meterse en ese juego. No era ningún visionario, era solo mirar lo que estaba ocurriendo. Es decir, no había que ser... Bueno, la verdad es que, sinceramente, se rieron de nosotros. No se hizo nada y, además, me despidieron. Bien despedido. No me quejo, encantado. Bueno, en 2007-2008, cuando monté con algunos de los que me habían acompañado en la aventura del Mundo.es, Soy Tú,
Yo estaba obsesionado con el flujo de la información en tiempo real, porque me parecía que los medios no estábamos aprovechando suficientemente la potencia que nos ofrecía la red. Estábamos como haciendo, bien, en vez de una portada cada 24 horas, 6 portadas cada 24 horas, pero categorizando la información de una forma muy similar a lo que lo hacíamos en el papel. Entonces yo pensé, bueno, con la gente con la que trabajaba, estamos obsesionados con, bueno, si la vida es un flujo, si las cosas ocurren en un flujo, ¿por qué no aprovechar Internet para contarlas de esa manera? Simultáneamente al lanzamiento de Soy Tú salió Twitter. Claro, hoy todo el mundo habla de Twitter. Les aseguro que cuando yo empecé a ver Twitter no entendía nada. No sé si la primera herramienta de Twitter era absolutamente diferente a lo que es Twitter hoy. Era difícil de comprender aquello. Yo les confieso que no. Yo lo miraba y decía, ¿esto qué es y para qué sirve, ¿no? Pero, sin embargo, sí me pareció que conectaba con la obsesión que tenía yo por la interpretación, por buscar herramientas para contar periodísticas, para contar el flujo del tiempo real de la información. Quiero decir, Twitter vale para muchas cosas. A mí la parte que me interesaba de Twitter era la periodística. De ahí salió una herramienta que lanzamos en Soy Tú y de ahí la heredera de esa herramienta es lo que es hoy Scoop en El País, una herramienta que sirve para contar el tiempo real y para no tener que hacer información categorizada de lo último que ha sucedido y poder tener una portada de 2 velocidades, una portada más categorizada y una herramienta en portada para contar el tiempo real y que además es social. Bueno, en esos momentos, bueno, ya estamos viendo lo que ha ocurrido. Yo estoy hablando de 2007-2008. Estamos en 2012. Hoy todo funciona en torno a Twitter. Twitter se ha convertido. Yo, en 2009, en una charla, dije, yo ya me entero antes por Twitter de cualquier noticia que por la agencia EFE. Dije lo de la agencia EFE, en realidad no era una crítica, era un piropo, ¿no? Inmediatamente Alex Grigelmo, amigo mío, me mandó un SMS. ¿Pero cómo dices eso? La agencia EFE. En ese momento, presidente de la agencia EFE. Digo, hombre, si es un piropo, si lo que estoy diciendo es que antes lo hacíais tan bien que yo me enteraba, pero ya todo ha quedado superado. Bueno, supongo que todos los que tienen Twitter y lo manejáis, os pasa lo mismo. No es una tragedia, es al contrario, es otra oportunidad, ¿no? Nuestras portadas, las de nuestros medios, ya ni tan siquiera, yo decía, hace 4 he dicho tantas cosas, no, la portada ya no es tan importante, cada noticia, cada historia es una portada, ¿no? Pues ahora ni tan siquiera ya se puede sostener eso. Ahora nuestras portadas son las redes sociales. Es más, nuestra portada es Twitter, nuestra portada es cada tuit. La manera en la que nosotros construimos nuestro mensaje informativo no puede vivir al margen de las redes sociales. Tenemos que aprender a construir unos ritos de comunicación con los usuarios a través de las redes sociales, porque es ahí donde están. Porque es ahí donde la gente busca las novedades. Porque es ahí donde la gente busca la utilidad informativa. Y lo que no podemos es seguir obsesionados, esto a lo mejor tiene poco que ver con la prensa gratuita, pero los medios de pago siguen obsesionados con llevar los ejemplares a los kioscos. Pero no siga usted gastando dinero en eso, por Dios. Pero si ahí no están los lectores, si ahí no está el futuro, ni el presente. Antes a lo mejor podíamos decir el futuro, no está el presente. Emplee su inteligencia, emplee sus recursos, emplee toda su capacidad en aprender a comprender los nuevos ritos de la consulta de la información. Y los nuevos ritos de la consulta de la información están en las redes sociales y están en los dispositivos móviles. Aquí es donde está el modelo de negocio. Pero para llegar al modelo de negocio que tanto obsesiona, que tanto nos obsesiona, lógicamente, yo soy periodista y me gusta, lógicamente, cobrar mi sueldo a final de mes. Para llegar al modelo de negocio, primero hay que comprender cómo nos demandan los usuarios la información para establecer modelos de producto y modelos de comunicación con esos usuarios. Bueno, cuando Soy Tú cerró, que bueno, pues cerró y cerró, fue un fracaso, evidentemente, pero yo siempre, poniéndole otro titular que me gusta, es mi trabajo,
y un titular cariñoso, siempre digo que fue el éxito de un fracaso. ¿Por qué fue el éxito de un fracaso? Pues aparte de que construimos una marca que yo creo que tiene un cierto prestigio, que conseguimos a nivel internacional un reconocimiento, la verdad es que yo creo desmesurado para lo que fue. Cuando Soitú cerró, pues la noticia, no sé muy bien por qué, se publicó en el New York Times, en el Guardian, en el Corriere della Sera, en la República, en Le Monde. No sé, fue una cosa bastante sorprendente. Conseguimos 2 premios internacionales, que 2 premios 2 años seguidos de esa asociación, la Online News Association, que es la más importante, no tiene ningún medio en castellano en el mundo. Nosotros éramos muy pequeños, pero los conseguimos, esos 2 premios. Pero aparte de eso, las 30 y tantas personas que trabajaban en Soitú, de las que 20 y tantas eran periodistas muy jóvenes, en plena crisis tienen todos trabajo. En plena crisis todos tienen trabajo. Porque cuando van a los sitios a pedir trabajo y dicen que han trabajado en Soitú, les contratan a ellos y no a otros. A mí eso me parece el éxito del proyecto. El conseguir tener una mirada diferente hacia lo que estaba ocurriendo. Bueno, pues cuando se acabó la historia esta de Soitú y me llamó el director del País para contratarme, pues yo le decía que, a diferencia de lo que habíamos hecho en el mundo, había que trabajar con una marca, con una redacción, con un director y hacia muchas comunidades de intereses. Bueno, tenía el convencimiento de que ese era el nuevo modelo de producto que iba a dar lugar a un modelo de negocio. Bueno, a continuación también había algo muy importante. Hay una marca, pero hay una multiplicidad de marcas personales que hay que sumar a esa marca. Hoy en Internet tenemos la posibilidad, los periodistas, de trabajar sobre nuestra marca personal. Bueno, yo he dicho algunas cosas por ahí que me han dado problemas. Me han dado problemas en la que hasta hace 2 años ha sido hasta hace 2 meses ha sido mi redacción, ¿no? Cuando yo decía, no, miren, periodistas, es que es muy importante que ustedes estén en las redes sociales. Es muy importante que ustedes tengan voz en las redes sociales. Es muy importante que ustedes trabajen su perfil en las redes sociales, porque eso les va a dar credibilidad ante las nuevas audiencias, les va a hacer necesarios ante esas audiencias, pero también les va a dar una amplificación de su trabajo tan grande que les va a servir para negociar mejor su futuro con sus empresas. Bueno, esto que parece evidente, pues ni siquiera los propios periodistas de primeras eran demasiado, bueno, pues no acogían con demasiada facilidad estas teorías. Bueno, hoy yo creo que ya no hay que explicarlo, ¿no? Ya es una evidencia, ¿no? Un periodista que, además de ser muy buen periodista, tiene 200.000 seguidores en Twitter, es un crack, ¿no? Quiero decir, que se lo pregunten a Jordi Évole, ¿no? Quiero decir, es que como es una cosa tan sencilla de entender, ¿tú qué prefieres? Es decir, para negociar tu contrato con tu empresa, ir sin presencia en las redes sociales o ir con 200.000 seguidores en Twitter. Quiero decir que es una evidencia, ¿no? Que el diálogo con las audiencias no solo es una obligación, sino que es una fortuna que nos da la tecnología, ¿no? Bueno, a mí me ha gustado siempre manejar ciertas palabras que me parecen fundamentales para poder establecer una estrategia. Yo creo que lo que no podemos es seguir dando palos de ciego, y yo en todas las empresas en las que he trabajado he procurado crear unos ritos estratégicos muy sencillos. Planteémonos cuáles son nuestros objetivos, planteémonos unos hitos para conseguirlos y dotémonos de unas determinadas características que nos hagan diferentes. No podemos, en un mercado tan complejo, intentar competir con los demás haciendo lo mismo. Y, desde luego, si queremos ser líderes, no podemos conseguirlo copiando al que ahora es líder. Intentando eso no ha sucedido nunca. Hay un ejemplo, además, en la red muy reciente, que lo hemos vivido durante los últimos 10 o 12 años. Cuando nació Google, enseguida, porque era una herramienta muy poderosa, una herramienta muy bien hecha, se convirtió en líder. Desde el año 2000,
prácticamente empezó a ser un líder incontestable. Desde el año 2000 hasta el año 2010 hemos visto cómo grandes compañías de tecnología y grandes compañías de telecomunicación de todo el mundo han ido sacando buscadores con diferentes nombres para hacerle la competencia a Google. Algunos de ellos incluso eran mejores que Google, pero en realidad hacían lo mismo que Google. Eran casi una copia de Google. Incluso los que hacían lo mismo pero mejor, fracasaron. A pesar de que los lanzaban compañías con enorme capacidad financiera. Y resulta que los únicos que han conseguido hacerle sombra a Google y poner nervioso a Google han sido otras empresas, otros desarrollos que no hacían lo mismo que Google, que tienen que ver, pues en este caso, con las redes sociales, con la búsqueda social y la recomendación social de la información. ¿Por qué Google de pronto se pone de alguna manera nervioso, le saltan todas las alarmas y empieza a intentar entrar en las redes sociales? Porque ve que su negocio, que la parte más importante de su negocio, que son las búsquedas hechas por gente de nivel medio o medio alto, que son desde el punto de vista del consumo y por tanto de la importancia publicitaria los de más alto valor, se están yendo a hacer esas búsquedas, a establecer esa relación con los contenidos y con otras personas a las redes sociales. Y son los buscadores de las redes sociales los que empiezan a hacerle la competencia a Google. O sea, unas herramientas que no tienen nada que ver con los sistemas de búsqueda de Google, porque Google es la recomendación del algoritmo frente a la recomendación social de las redes. Cuando nosotros entramos en Twitter y empezamos a navegar pinchando en los enlaces de Twitter, porque previamente hemos elegido a unos señores o a unos medios que seguimos, estamos fiándonos de la recomendación social. Hasta hace muy poco, hasta la existencia de Twitter o de Facebook, nos fiábamos de la recomendación del algoritmo. Por eso la carrera del SEO. Bueno, habrán visto cómo en estos años el tema del SEO se ha ido desinflando. Es algo que se da por hecho, ¿no? Es, bueno, algo que hay que hacer. Pero ya no es el factor diferencial. Ahora, sin ninguna duda, y analizando la procedencia del tráfico, sin ninguna duda, lo relevante es la recomendación social. Por eso tenemos que estar en contacto con las audiencias. Bueno, yo como periodista, y cuando hablo de medios de comunicación, para mí la primera palabra, la que más me interesa, la que más me importa, y lo llevo diciendo desde hace muchos años, es el rigor. Es el rigor. Si yo quiero hacer información con valor añadido, si no parto de que esa información sea rigurosa, ya estoy trabajando en otro sector. Quiero decir, puede ser el sector de la ficción, de la literatura, el sector del entretenimiento. Son sectores todos válidos, pero no es en el que yo quiero trabajar. No es el que me interesa, ni creo que sea el que les interesa a ustedes. Yo creo que el valor añadido que podemos dar tiene que nacer del rigor. Si queremos ser útiles informativamente, si queremos ser relevantes y, por lo tanto, necesarios, tenemos que partir de esa palabra. A partir de ahí, las misiones de los periodistas, las misiones de los medios, que ahora las tenemos que ejercer compartiéndolas con otros muchos actores, y eso nos complica la vida, pues claro que son las tradicionales de categorización, ordenación, se añaden muchas de filtrado de la información y de agitación en las redes. O sea, como decía antes, nuestras portadas ya no son las portadas ni estáticas ni dinámicas de nuestros sitios. Tenemos que trasladar nuestros sitios a las redes. O sea, no hay que conseguir diseñar nuestros sitios no desde nuestra página a las redes, sino desde las redes a nuestra página. No tenemos que hacer los sitios pensando en que van a venir, entre comillas, los lectores o clientes a ellos, sino que tenemos que ir nosotros a buscarles en las redes. Tenemos que ir como industria, pero también como periodistas, a llevar la información allá donde ellos están conversando sobre esas historias. Tenemos que identificar los foros, que identificar los lugares en los que las historias interesan para ir a intervenir en esas conversaciones, para demostrarles que somos relevantes, para demostrarles que tenemos criterio, que tenemos algo que aportar en esa conversación. Cuando ocurre algo, además de dar la noticia, tenemos que interpretarla. Cuando en Madrid el otro día murieron 4 chicas
en el Madrid Arena, que además, claro, era fiesta. Las redacciones estaban medio vacías, a puente, ¿no? Y durante 48 horas los periódicos, la verdad, no, me diréis que desde la barrera es muy fácil criticar, yo estaba sorprendido porque durante 48 horas los periódicos lo único que hacían era contar lo que había sucedido y servir de altavoz a lo que decía la alcaldesa de Madrid, a lo que decía el otro, que todos, por supuesto, decían que todo estaba bien, que no tenían la culpa, que había sido un lamentable suceso, ¿no? ¿Pero qué me está usted contando? ¿Cómo un lamentable suceso? Yo desde el primer momento pensaba, pero bueno, ¿y no se le ocurre a nadie hablar con alguien especializado en organizar estas cosas? Con no sé, el director del FIB, por ejemplo, Festival Internacional de Benicàssim, el tipo que durante años lleva manejando masas de miles y miles de personas en conciertos para preguntarle, oye, ¿qué crees tú que tienes criterio, tú que sabes cómo se hacen estas cosas, qué ha podido fallar aquí? ¿Por qué lo digo? Porque yo sí hablé con esa persona. Hablé al día siguiente y me dijo esto y esto. Y efectivamente, una semana después se ve que todo lo que este señor me dijo es lo que pasó. Es lo que pasó. Es que no se puede. Imaginen ustedes que en este auditorio, que habrán las que quepan 200 personas, 250 personas, organizamos aquí una fiesta de baile. Y metemos a 1000 personas. Pues se organiza la de Dios al más mínimo incidente. Imaginen que en vez de controlar las entradas y las salidas por los pasillos, pues no las controlamos. Pues en cualquier pasillo angosto se concentra la gente indebidamente y ante cualquier grito se monta un apelotonamiento de gente incontrolable. Bueno, todo eso en los grandes eventos musicales lo tienen perfectamente sistematizado. Gente que se dedica a eso, pero no de hoy, desde hace muchos años. Bueno, pues ni en el ayuntamiento ni en la empresa que organizaba el evento se plantearon invertir ni un euro en todo eso. Eso estaba montado de una manera absolutamente chapucera e irresponsable. Una irresponsabilidad criminal, y eso yo creo que se va a ver en los próximos meses, porque eso va a llegar a los juzgados. Bueno, pues a mí, la verdad, me parece, y pongo este ejemplo, que es una pena que los periodistas no tengamos los reflejos de ir a preguntar al que tiene criterio y nos perdamos en especulaciones de tertuliano barato de la radio o de la televisión, que te pones a decir lo primero que se te ocurre, que aunque sea de sentido común, hay que enriquecerlo con criterio y con rigor, del que sabe de lo que se está hablando. ¿Qué nos está ocurriendo hoy? Pues que un periódico pone un titular y enseguida en Twitter, en Facebook o no sé dónde, un tipo que sabe de eso dice, ¿pero qué me está usted contando? Esto que está usted diciendo es una majadería, porque yo llevo 15 años organizando eventos de este tipo y sé que lo que ha ocurrido es esto y esto, porque no se ha montado un operativo de este tipo. Bueno, pues que las audiencias todo el rato corrigen a los periodistas. Y cuando las audiencias todo el rato tienen el poder, porque antes esto sucedía, claro que antes las audiencias, los que sabían de algo se daban cuenta de que los periódicos no estábamos, o los periodistas cometíamos errores de bulto, no errores poco importantes. Pero no tenían la capacidad de comunicarlo masivamente. Y hoy sí la tienen. Hoy nos sacan los colores todos los días. Y, por lo tanto, ahí tenemos un reto, los periodistas y los medios, muy importante. Si queremos establecer modelos de negocio rentables, tenemos que mejorar muchísimo nuestros productos. Muchísimo. Como decía, la agitación en las redes es fundamental. Pero, claro, para agitar en las redes, de nuevo volvemos a lo mismo. Hay que tener productos de alto valor diferencial. Cuando hablo de alto valor diferencial, bueno, pueden ser en relación con estas noticias de actualidad o con otra multiplicidad de asuntos de utilidad práctica para la vida de la gente. Es decir, los periodistas, y eso no es algo de ahora, es de toda la vida, nos hemos dedicado a una gran cantidad de cosas. Y ha habido periodistas con muy diversos intereses, que han atendido los muy diversos intereses de nuestras audiencias, que no son solo los políticos o los de la macroeconomía, son asuntos más relacionados con la vida cotidiana
o con las aficiones, o con los intereses culturales, con los nichos. Y nosotros tenemos la obligación de trabajar en los nichos. Y de trabajar nuestra marca relacionada con esos nichos, pero también nuestras marcas personales. El talento que tienen las redacciones, el talento que tienen los equipos, que las empresas editoras están pagando, hay que ponerlo en valor en las redes. Hay que ponerlo en valor, por el bien de la compañía, pero también por el bien de cada uno de esos periodistas que tienen ese talento. Hay algunos que tienen talentos diversos, que pueden escribir de 3 o 4 asuntos diferentes con brillantez, y hay otros que tienen un talento específico, pero de un alto valor diferencial. Bueno, pues eso hay que ponerlo ahí. Si estoy diciendo que la gran portada hoy, que el gran escenario en el que jugamos el futuro son las redes, pues es el escenario en el que hay que poner en valor ese talento. Bueno, y todo esto no se puede hacer si no va ligado, y lo enlazo con lo primero que he dicho de las rotativas y de las linotipias, que igual les puede parecer un poco friki que me acuerde hoy de eso, de las plegadoras, del tipo que se le ocurrió que para alimentar esas rotativas había que poner el papel en unas bobinas en vez de estar allí, porque no funcionaba. Bueno, eso es innovación tecnológica. Hoy los medios, la industria de los medios no puede esperar a que los suministradores tradicionales de la tecnología muten y le den esa tecnología que le hace falta para su futuro, porque las cosas no funcionan así. La innovación tecnológica está viniendo de equipos muy pequeños, del talento individual de personas, que son las que han puesto en marcha las compañías que hoy son muy grandes, desde Microsoft, a Yahoo, a Google, a Facebook, a Twitter. Todas las historias de éxito de las empresas que hoy compiten en la atracción de publicidad y en la atención de nuestros lectores han nacido no por la inversión de capital, sino por la inversión de talento, sin duda ninguna. Y, por lo tanto, tenemos que conseguir asociar, que conseguir encontrar ese talento que potencie el trabajo y la capacidad de comunicación del periodismo y de la industria de los periodistas. Pero hoy en día estamos en un momento de inmadurez enorme. Ese talento esa innovación no está estandarizada. No se puede ir a una tienda y decir, bueno, yo como tengo mucho dinero, me compro lo último. Porque lo último ya no es lo más innovador. Lo último que hay en la tienda ya no es lo más innovador. Lo último que hay en la tienda, por mucho que nos cueste, nos va a convertir no en innovadores, nos va a convertir en segundones siempre. Porque siempre va a haber alguien que va a estar innovando por encima de lo que se puede comprar en la tienda. Cuando hablo de la tienda, obviamente no hablo del Corte Inglés ni de la FNAC, hablo de los suministradores de tecnología a los que podemos dirigirnos en el mercado internacional o nacional. Ellos lo que nos van a vender es algo que ya se está usando. Y, por lo tanto, si queremos ser innovadores, ahí no lo vamos a encontrar. La base de la innovación hoy en día es tener equipos propios con los que los periodistas trabajen creando productos diferentes y diferentes hechos a la medida de las necesidades de las audiencias a las que queremos dirigirnos. Cada uno tiene que medir y tiene que decidir cómo hace su producto. O sea, sería ilógico que un medio en Internet, claro, vosotros sois una asociación de periodismo gratuito, ¿no? O de prensa gratuita, ya sabéis que esto ha dejado de tener sentido. Ahora ya, es decir, se mezcla todo, ¿no? Cuando trasladamos el concepto a la red, lo de poner gratuito ya es dice, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Esto es un lío. Bueno, pues estamos haciendo productos en Internet, tenemos que identificar a quién nos dirigimos. Yo sigo sorprendiéndome cuando veo algunos diarios locales importantes, de cadenas importantes de periódicos, haciendo más caso a la información internacional que a la local. Digo, pero estos hombres no se darán cuenta de que están perdiendo tiempo y dinero y haciendo perder el tiempo a sus lectores. Pero, oiga, como usted no se ocupe de lo local, van a hacerle una competencia muy pequeñita, pero muy ágil y muy intensa, que le va a robar ese mercado. Y de pronto un día se va a encontrar con que ni por arriba ni por abajo, con que se ha quedado sin negocio. Y esto está pasando. Está pasando en algunas provincias, está pasando en algunas ciudades importantes, que los medios locales están perdiendo
lectores de asuntos de barrio, de asuntos de deporte local, de asuntos de utilidad, de espectáculos, de cultura, por intentar hacer productos, claro, como podemos hacer información internacional, pero si eso lo va a buscar la gente en otro lugar. O sea, hay que encontrar el foco de lo que uno quiere hacer, invertir en innovación tecnológica para llegar a esos lectores que están utilizando nuevos ritos de consumo. Y hablaba de la movilidad. Yo creo que es muy importante hacer una reflexión sobre cómo empieza a demandar la gente la información. En qué soportes, en qué formatos, en qué momentos. O sea, a mí, ahora mismo, en este instante, lo que más quiero hacer no es un medio. Lo que más quiero hacer es dedicar 6 meses de mi vida a irme por el metro, por los autobuses, por la calle, por las plazas, por los centros comerciales, a meterme de voyer en las casas, en el dormitorio, para ver qué hace la gente con el teléfono móvil, con la tableta, para ver a qué hora se conecta, qué busca, qué quiere, cómo le puedo ayudar, cómo puedo entrar en su vida con mi mensaje. ¿De qué forma? ¿Con qué aplicaciones? ¿En qué nichos? ¿A qué horas? ¿Con qué formatos? ¿Cobrando o no? Me parece un error la obsesión de poner por delante lo del cobro, pero si eso es... Ya veremos cómo cobramos, ya veremos cómo... Pero si no conocemos antes lo que la gente demanda, bueno, les habrá pasado todo el rato que busca uno un restaurante en el teléfono, pim, pim, y le sale el nombre del restaurante, la dirección del restaurante, el precio de los platos, pero si yo lo que quiero es el teléfono. Pero hombre, por Dios, que lo que quiero es llamarles para reservar una mesa. ¿Pero por qué tengo que estar buscando 18 veces... Deme usted el teléfono, que es lo que quiero. No me complique la vida. Por eso creo que estamos obligados a hacer ese trabajo, que esa es la innovación que tenemos que hacer, que ahí es donde tenemos que invertir, porque ahí es donde está nuestro futuro, y que si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, no, lo están haciendo otros. Es que los periódicos, las revistas, los diarios, los semanarios, hacían un montón de cosas por la gente que ahora le está haciendo otras industrias, lo está haciendo otra gente diferente. Y parece que nosotros nos hemos ido jibarizando, nos hemos ido comprimiendo, hemos ido delegando muchas cosas que antes hacíamos en otros por una inacción absoluta y total. O sea, y bueno, yo creo que todo está basado en la innovación, todo está basado y en la recuperación de escenarios en los que antes éramos protagonistas. No nos podemos dar por vencidos. No podemos, porque si no, claro que nos vamos a morir. Claro, si estamos todo el día llorando por lo mal que nos va, por lo triste que es la situación, por lo bien que lo hacíamos antes. Yo esto lo oigo mucho, ¿no? Es que la época gloriosa del periodismo en España. A mí que me expliquen dónde está. Yo me voy a la hemeroteca, hombre, claro que hay hitos gloriosos, pero hay también una cantidad de porquería. Bueno, por favor, o sea... El periodismo en España, como si tuviese el periodismo en libertad en España una historia tan larga. Recordemos que aquí hubo una dictadura. Si lo que se hacía en la dictadura se puede llamar periodismo, no sé yo. O sea, quiero decir que tampoco el pasado es tan glorioso como ahora lo queremos hacer parecer. Por eso yo prefiero mirar hacia el futuro, sobre todo porque, y lo pueden hacer ahora que se puede consultar por Internet, van a las hemerotecas y miran cómo se hacían los grandes periódicos en los años 80 y verán, no hay más que leerlo, que hay, junto a piezas maravillosas, hay otras que dices, pero ¿cómo es posible que hiciesen esto tan mal? Y esto es lo que yo recuerdo como fantástico. Uf, pero si esto no hay quien se lo trague. Vamos, es decir, yo he hecho el ejercicio para no hablar sin comprobarlo. Bueno, es muy importante, ¿no? Lo decía antes. O sea, hemos vivido, yo la verdad... Lo he dicho siempre, no quiero titular para Google, lo pueden buscar ustedes por ahí en Google. ¿Quién no quiere titular para Google? Me sacan la tarjeta roja, por favor. Podría ser de otro color, una amarilla primero. Me he sentido, no sé... Pepe, por hablar de uno que es un poco borrico. Y del Madrid. Yo soy del Atleti, puedo venir. Bueno, yo creo que
por último, porque tengo que terminar, y porque me gustaría dialogar un poco con la audiencia, bueno, hemos hablado del rigor, de la innovación. Por último, hay que hablar de la comunidad. O sea, no podemos renunciar. Los medios siempre hemos creado en torno a nuestras marcas y en torno a nuestros productos comunidades. Comunidades de gente que por su afinidad, por sus intereses, por su cercanía, porque les éramos útiles, se acercaban a nosotros. Pues todas esas comunidades las tenemos que reproducir en el ámbito de lo digital, porque ahí es donde está el modelo de negocio. Ahí es donde está el modelo de negocio. El tan buscado modelo de negocio no está en ponerle precio a lo que ahora hacemos, porque lo que ahora hacemos, nos guste mucho o poco, no va a tener un precio muy alto, no va a poder funcionar, porque, bueno, esto es una historia. La gente lo que compra en el kiosco es un soporte, compra un objeto. Cuando entra en la red no tiene ese objeto. O le damos, hay dos vías, buscar el objeto transformándolo en un aparato virtual, pero que tiene un cierto empaquetado en las herramientas de movilidad, ahí hay una oportunidad, y la otra es la creación de comunidades de intereses. Y esas comunidades de intereses, aunque las creemos desde lo digital, hay que trabajarlas en lo digital y en el mundo real. Quiero decir que los medios no podemos ser virtuales solo. Tenemos que distinguirnos, porque lo podemos hacer, porque podemos hacerlo utilizando el talento de nuestras redacciones y el poder de nuestras marcas. Tenemos que seguir jugando a lo virtual y seguir jugando a lo real. Y lo real no es necesariamente hacer un periódico impreso. Lo real es hacer cosas con la gente. O sea, convertir esas comunidades en algo activo, convertir esas comunidades en algo, pues no sé, yo en el país tenía previsto montar un experimento en torno a la gastronomía, que no me ha dado tiempo, pero bueno, a lo mejor hoy hay una tercera oportunidad y yo era la segunda vez que trabajaba en el país, no descarto volver, porque no, si a mí me dejan hacer lo que me interesa, estoy disponible. Si no me dejan hacer lo que me interesa, no estoy disponible. Bueno, yo creo que hay, de verdad, trabajando en nichos, una enorme oportunidad para que los medios, si saben conservar la relevancia de sus marcas, si saben conservar la influencia y la utilidad de sus periodistas, hacer muchas cosas que se pueden acabar convirtiendo en fuentes de ingresos muy importantes. Porque, de momento, yo creo que seguimos teniendo una oportunidad. Y digo de momento porque, claro, como todo, las ventanas de oportunidad son temporales, acaban cerrándose, acaban consumiéndose. Pero yo creo que en la información de nicho y en la creación de comunidades en torno a esa información de nicho hay un modelo de negocio, sin duda, que aprovechar y que yo creo que para vosotros que trabajáis con unos conceptos de proximidad muy grandes, tenéis que hacer una reflexión en esos ámbitos, en el ámbito de la tecnología, pero también en el ámbito de la cercanía, de la creación de comunidades, de la solución de problemas y de intereses que son muy diversos. Podríamos entrar a debatirlo y a hablar de ello con más detenimiento, pero bueno, dejar volar vuestra imaginación y sobre todo no tengáis miedo a hacer cosas. Es mejor equivocarse y seguir adelante que morir sin atreverse a equivocarse. Es decir, si es que esto es un asunto, y no os fiéis, sobre todo si son gringos, por favor, del uno que llega con un PowerPoint. Veis que yo no uso PowerPoint. Es que no uso PowerPoint no porque no sepa hacerlo, sino porque me revienta. O sea, he tenido que soportar a lo largo de 12 años en mi trabajo en Internet a tantos consultores que llegaban con un PowerPoint maravilloso y entonces el consejero delegado se quedaba al helado y lo miraba el PowerPoint y te decía, es que mira lo que dice este, que además le acabo de pagar $500,000 euros por el PowerPoint. Claro, si pagas $500,000 euros por un PowerPoint, pues tienes que hacerle caso, por lo menos durante 2 años, ¿no? A los 2 años dices, hay que joderse esto del PowerPoint, a ver si me he equivocado, ¿no? Bueno, yo por eso no hago PowerPoint. O sea, el mundo este de la consultoría y sobre todo, bueno, pues hay ciertos gurús internacionales que llegan a, bueno, pues llegar a España
y nos miran pues como si fuésemos Zambia, claro que sí. Porque además dicen 4 gilipolleces, con perdón, y ven como el consejero delegado se queda petellado allí mirándoles. Y dice, sí, sí. Y es todo pura filfa, de verdad. Es gaseosa, no sirve para nada. O sea, y se está viendo. Si lo que hay que hacer es trabajar, lo que hay que hacer es usar el sentido común, lo que hay que hacer es atreverse a hacer pruebas y experimentos con cosas con las que se pueden hacer pruebas y experimentos. Es decir, con cuidado, con sensatez, con intensidad. Aquí lo importante es la intensidad. Y oye, si te equivocas, rectificar inmediatamente. No tener la arrogancia y la soberbia de intentar mantener cosas que no funcionan. Y aprender y aprender con la experimentación. Yo es lo que os recomiendo porque creo que ese es el presente y el futuro. Y ahora me gustaría que preguntaseis. No. Bueno, yo te oigo, pero no sé si... No. Nada. Levántate. Bueno, pero aquí hay buena... Si hablas un poquito alto... que ahora se habla, que está muy de moda y que hoy hablaremos, o más hacia generar y crear nueva información? ¿Hacia dónde vamos? ¿O es un mix? ¿Por dónde va? Bueno, indudablemente es un mix, lógicamente. O sea, un mix, a mí en lo que me gustaría trabajar es en un mix. Es verdad que puede haber modelos que solo funcionen administrando lo que otros hacen. Porque si tú eres capaz de hacer un producto extremadamente útil que te solucione el problema de mirar en 25 sitios, que sea capaz de identificar lo que a ti te interesa, ahora tenemos también esa posibilidad, a lo mejor ese es un modelo, pero el modelo que me interesa es un modelo mixto en el que haya un medio que pueda crear una línea informativa determinada y que además pueda dar esos servicios de utilidad, de filtrado y categorización. Yo creo que en este momento los medios no pueden ser cerrados. O sea, no te puedes permitir el lujo de cerrarle el acceso a una historia interesante porque la ha publicado un medio de la competencia. Yo creo que la gran oportunidad y el gran servicio que puede hacer un medio hoy a sus lectores es tener la generosidad de ayudarles a descubrir todo lo interesante que pueda haber en la red en torno al tema que ellos quieren consultar. Lo hayas hecho tú o lo hayan hecho otros. Yo creo que eso las audiencias te lo acaban pagando, porque ven que tú les solucionas problemas de utilidad informativa y no tienen que andar mareando. Por eso, yo siempre he dicho que toda esta historia de los enlaces, bueno, que parece que está superada. Antes la gente, como que poner un enlace en su información le parecía casi un sacrilegio. Bueno, yo he dicho, bueno, bien, a mí me importan mucho los enlaces, pero siempre y cuando sean verdaderamente relevantes. Quiero decir, si nosotros llenamos un texto de enlaces y la persona que lo está leyendo interrumpe la lectura para pinchar en un enlace y al segundo enlace que pincha ve que ese enlace o no funciona o le lleva a la portada de un sitio en el que no encuentra lo que realmente va buscando o encuentra lo que busca pero es algo falto de rigor, pues no vuelve a pinchar un enlace porque no va a interrumpir la lectura para perder el tiempo. Ahora, si nosotros somos tan brillantes, hacemos tan bien nuestro trabajo, que el lector, nuestro lector, sabe que cuando pincha en un enlace nuestro va a descubrir algo que le sorprende, algo que le interesa, algo que le completa la información, pues acabamos haciendo un rito. Por eso todos los detalles de un site son importantes. Es importante el diseño, es importante la conexión con las redes sociales, son tremendamente importantes los enlaces. O sea, el detalle
el amor con el que hacemos todo es importante. ¿Más preguntas? Sí, yo te quería hacer dos preguntas. Una, hay medios de comunicación de papel escrito con grandes marcas de reconocido poder, de influencia. Los poderes políticos y los poderes económicos todavía siguen pensando que son estos los que tienen mayor incidencia en el ciudadano, cuando estamos comprobando el poder de las redes sociales y el poder de los digitales que se utilizan también o que se nutren de las redes sociales como fuente de información. Por una parte sería esa. ¿Tú crees que eso continúa siendo así? Y dos, con la libertad que se está trabajando y con el poder que en estos momentos tienen las redes sociales de ser fuente de información, ¿hasta cuándo va a durar esto si no va a ser regularizado en un futuro inmediato? Bueno, la primera, claro que tanto políticos como grandes compañías se han dado cuenta, claro que sí, de que ya no solo los editoriales y las portadas de los grandes medios son importantes. Y, de hecho, tanto se han dado cuenta de que están todo el rato pensando, invirtiendo, haciendo congresos de estos, reuniones, lo que pasa que más privadamente, para montar estrategias de contrainformación en las redes sociales, para intentar manejar las redes sociales. Os cuento una anécdota. En las últimas elecciones generales, de pronto en el país empezamos a percibir cómo noticias del archivo empezaban a tener una nueva vida. ¿Cómo es posible? Claro, nosotros tenemos monitorizado todo el tráfico y sabemos en cada momento el número de páginas vistas y de usuarios que tiene cada noticia, y si en una hora de pronto una noticia de hace 5 años se pone entre los 50 más visto, es que algo está pasando, ¿no? Si esa noticia perjudica claramente a un partido político que se presenta a las elecciones, empiezas a tener una sospecha de utilización. Si además ves que no pasa un día y con una noticia, sino que durante 15 días pasa con varias noticias, y además en un determinado momento una de esas noticias no solo está entre los 50 más vistos, sino que salta a la lista de 10, y al saltar a la lista de 10 sale la portada y acaba durante 3 días poniéndose lo más visto del sitio, una noticia de hace 5 años que perjudica a uno de los partidos que se presenta a las elecciones, empiezas a sospechar de que hay una mano negra que está intentando manejar las redes sociales. Quiero decir, obviamente, te puedo decir que en el momento en el que terminó la campaña electoral, un montón de perfiles de redes sociales que estaban activísimos, o sea, ¡pum!, dejaron de estar activos. O sea, en el momento en que dejaron de cobrar, dejaron de estar activos. O sea, había toda una estrategia de manipulación que habían hecho, bueno, pues habían intentado, pues esto, hay un caso, lo podéis ver en El País, una noticia sobre una intervención en el Senado de un psicólogo sobre homosexualidad, que había sido de 2005 o de 2006, pues salió entre lo más visto y parecía una noticia de ese momento, ¿no? Y le perjudicaba mucho electoralmente al Partido Popular, ¿no? Bueno, pues había una guerra, no era solo del Partido Popular, de actividad subterránea en las redes enorme. Eso, no solo en el ámbito político, sino en el ámbito de las compañías, está sucediendo todo el rato. Están, por un lado, haciendo estrategias para defenderse en momentos de pánico, están haciendo estrategias para dialogar con sus usuarios que denuncian el mal funcionamiento de esas compañías en las redes sociales. Bueno, pues yo creo que en este momento es verdad, y paso a la segunda pregunta, que claro que va a haber intentos, que los está viendo ya, no solo legales, que los está viendo también, de controlar esta aparente libertad, que es libertad en algunos casos y en otros es aparente, lo digo a propósito, con la que ha funcionado Internet. Esto es un asunto que tiene que ver con la neutralidad de la red, que tiene que ver con cómo Internet ha sido efectivamente hasta hoy un espacio de enorme libertad. Pero bueno, no como ciudadanos, pero también como periodistas,
no podemos ignorar que están pasando muchas cosas de las que no nos enteramos, que hay muchos sistemas de categorizar la información para controlar o por lo menos para identificar de qué se está hablando y quién está hablando de eso, y que eso puede en algunos casos atentar contra nuestra libertad o contra nuestra intimidad. Y bueno, en manos de determinadas compañías esa información y el histórico de esa información puede llegar a ser muy relevante y en algunos casos muy peligroso. Bueno, es un mundo nuevo en el que tenemos que aprender a movernos, a navegar, tenemos que tener prudencias, tenemos que tener también una didáctica de uso para nosotros, para nuestros hijos. Bueno, hay todo un mundo complejo y extraordinariamente interesante que tenemos que aprender a manejar, para lo bueno y para evitar lo malo que pueda tener. Pero te aseguro que las compañías están extremadamente preocupadas por lo que está ocurriendo y ocupadas. Yo creo que tiene una parte positiva, y es que mentir hoy o dar un mal servicio, o sea, es más complicado. Es más complicado. ¿Más preguntas? ¿Hay más preguntas? ¿Una mano por ahí? Empresarial, y en relación con eso también me gustaría, aunque brevemente, hace poco los diarios de Brasil decidieron retirar sus contenidos de Google News. Me gustaría que me comentaras si tú piensas que eso es un error de estrategia o es una posibilidad, una línea de negocio. Bueno, te contesto primero a la segunda. Por ejemplo, en España, retirar los contenidos de Google News es irrelevante absolutamente. Es decir, haces un análisis del tráfico que reciben los sites y el tráfico que llega desde Google News es irrelevante. O sea, irrelevante. Si nos referimos a Google News. Otra cosa es el buscador. El buscador es importante, pero te diría, ¿podríamos sobrevivir hoy sin el buscador? A lo mejor hace 3 años no te podría decir esto. Pero hoy, bueno, probémoslo. A mí, de verdad, eso no me preocupa mucho. O sea, hemos estado en Bélgica, demandaron a Google, ganaron la demanda y al final acabaron dando marcha atrás los que habían ganado la demanda, ¿no? Yo creo que todo esto está llegando tarde, ¿no? Que habría sido mejor una convivencia con Google de otro tipo desde el principio, ¿no? Pero yo creo que llega tarde. Yo creo que ahora me interesa mucho más mirar hacia el futuro, y el futuro es la recomendación social. Y por lo tanto yo creo que con el tiempo, no para otras cosas, pero para el periodismo, con el tiempo yo creo que Google va a ir poco a poco, no digo que sea en un año, poco a poco el puro buscador perdiendo importancia. Entonces me interesa más mirar hacia el futuro. En cuanto a lo del cobro por contenidos, claro que creo que va a haber escenarios en los que vas a poder cobrar por un contenido. Pero hay que crear, primero, un contenido relevante y, segundo, un rito de consulta que genere utilidad. Es decir, ¿qué es lo que hemos visto en España hasta ahora? Pues que se está cobrando por leer en PDF el periódico en una tableta. Bueno, pues este es un escenario de cobro por contenidos. Ahora, la pregunta es, ¿este es un escenario de futuro? No parece. Quiero decir, esto es un nicho que va dirigido a un número de usuarios limitado, muy limitado, que valoran la categorización de la información en un soporte o en un visualmente similar al papel, pero no parece que vayan los tiros por ahí. Quiero decir, bueno, ese es un nicho muy concreto y que tiene una dimensión muy concreta. ¿Qué ocurre? Que para mí invertir mucho dinero en eso, que creo que es el pasado, no me parece interesante. Es decir, me parece que hay que tenerlo, ahí está. El que quiera descargarse un PDF más o menos ilustrado, yo, si quiero el PDF del periódico, quiero el PDF del periódico. A mí que me pongan muchos vídeos que me entretengan, la verdad es que no me resulta demasiado útil.
Ver el periódico, pues quiero ver el periódico. Quiero que se descargue rápido, que se pueda leer bien, que no se me pare el ordenador o la tableta, que lo pueda consultar desde cualquier lado, que me lo pueda guardar para leerlo en el avión, no sé, una determinada tipo de utilidades. Pero yo creo que eso no es el futuro y, por lo tanto, invertir mucho dinero y mucho esfuerzo en eso me parece que es cortoplacista. Aquí están los señores de JD que saben un poco los intríngulis del asunto, ¿no? Quiero decir, ¿por qué algunos han puesto tanto entusiasmo en ese tema, ¿no? Luego, cuando suban ellos al estrado, se lo preguntáis y a lo mejor dicen algo que no creo, porque son muy tímidos y muy discretos. Pero bueno, yo creo que va a haber escenarios por los que vamos a poder cobrar por los contenidos, pero esto es como... Hay negocios, o sea, el problema es obsesionarse. La radio comercial lleva funcionando en España, no sé, 80 años y jamás un empresario de radio se ha planteado que tenía que cobrar por los contenidos. Ha organizado su estructura y su negocio de acuerdo con unas posibilidades comerciales que tenía. Vosotros que sois, estáis en ventaja porque venís de la cultura de la prensa gratuita y, por lo tanto, no tenéis esta obsesión por el cobro. Es decir, el problema de los editores tradicionales de los medios de pago es que están totalmente obcecados en un modelo de negocio y lo quieren trasladar tal cual a este nuevo universo. Y tal cual es intrasladable. O sea, tal cual les va a llevar a ir poco a poco diluyéndose en el mercado. Bueno, al final, dentro de 3, 4 o 5 años, unos empresarios de Internet que hayan hecho dinero y que tengan, bueno, pues ese recuerdo romántico de ese periódico que yo leía de joven, pues lo comprarán casi como un capricho para resucitarlo en este nuevo universo. Ya lo veréis. Acabó. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.